la edad contemporánea, antigua, media, y quedamos con el concepto de enfermedad y salud. Está bien, pero nosotros, a ver, escuchen la pregunta. Lo que nosotros vimos, pregunto, ¿cuál fue el concepto central que se desarrolló ayer? El concepto de salud, como decía acá las compañeras, ¿sí? Lo que nosotros vimos ayer fue la evolución de este concepto de salud a lo largo de la historia. Y eso lo abordamos dividiendo la historia en al menos 4 momentos o 4 periodos históricos y fuimos desarrollando cada periodo histórico, ¿sí? Pero lo que nosotros vimos fue eso, fue la evolución del concepto salud. Vimos la etapa antigua, la etapa media o la edad media, la edad moderna y en la actualidad o la contemporánea. Pero todo lo que estuvimos mirando fue el concepto salud, cómo fue cambiando y también claramente no fue lo único que miramos, sino también en algunas ocasiones miramos la ciencia médica en general, o por ejemplo, también estuvimos viendo las personas, estuvimos hablando un poquito de enfermería o de cómo era el cuidado en cada una de esas épocas, ¿no? Entonces, eso es lo central que vimos en la unidad de ayer. La evolución del concepto cuidado, el proceso salud-enfermedad, y por finalizar, por último, la salud integral. ¿Sí? Sí, profe, le consulto rápido. Sí. ¿Los nombres son importantes a la hora del examen? ¿Los nombres Sí. de quiénes? ¿De quién, por ejemplo, quién? Digamos, por ejemplo, no sé, Platón, Aristóteles. Sí, porque seguramente vamos a preguntar, o sea, digo, porque además, nosotros lo que estuvimos viendo, porque mencionamos a Platón o porque mencionamos a Aristóteles o Hipócrates, es porque tenían una definición de salud distinta. Entonces vos tenés que saber quién la dijo. Claro, claro. ¿Se entiende? O sí, qué sé yo, no sé, si hacemos mención, no sé, ahora vamos a hablar sobre cuidado. ¿Cuáles son los rasgos del buen cuidado? Bueno, ¿quién es el autor? Y sí, más o menos uno lo tiene que saber. ¿Sí? Sí, claramente tenés que saber eso. ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Galeno? Eso tiene que estar. Eso es inevitable. ¿Sí? Los nombres, profe, en las escuelas que dice quién fue precursor de cada escuela también. Como por ejemplo, a ver. Cuando hablaban de la escuela de... No me olvidé, las diferentes escuelas decían, bueno, fue precursor en Florence, por ejemplo. No, bueno, sí, te daba ejemplos sí, de las teorías que podrían estar enmarcadas dentro de esa escuela o de esa tendencia. Perfecto. Sí. Pero no, Sí, nos van a preguntar, por ejemplo, Florence fue precursora de esta escuela. Va a estar algo así, o como algún pues, otro autor. sí, bueno, es que ahí no es un autor. Ahí lo que nosotros mencionamos es el ejemplo de, o sea, hay una clasificación de las teorías de enfermería, y esa clasificación está concentrada en tendencias, escuelas, niveles de organización y paradigmas, ¿sí? Sí. Y dentro de cada una de esas se despliega, hay como una subclasificación. Dentro de las tendencias están todas las características de las tendencias, y ustedes sí tienen que saber a qué hace referencia cada una. Y puede ser que en alguna de ellas mencione alguna teoría. No vamos a hablar del desarrollo de la teoría, pero sí claramente tenés que saber qué es lo que significa cada tendencia. No sé, qué significa la tendencia naturalista, qué significa la tendencia de interrelación y demás, eso sí lo tienen que saber. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Es bastantito. Sí. Es bastantito y por ahí son temáticas. Hay algo que sí que no vamos a hacer preguntas, al menos no es mi intención, es sobre los componentes de la teoría. Que habla, que ahí están los componentes, los enunciados, y demás. Eso no lo vamos a preguntar, pero sí tienen que saber lo que habla. Profe, no entendí, se me entrecorta un poco.
Cuando vemos modelos y teoría en la unidad 2, hay un cuadro que dice componentes o elementos de las teorías. Bueno, eso no vamos a hacer preguntas, es de lo único de lo que no vamos a hacer preguntas. Es bastante complejo, eso lo desarrollamos con bases conceptuales. Sí tienen que saber claramente la diferencia o la definición de teoría, eso sí tiene que saberse. Mm, no, Pilar, esos no son los elementos de las teorías o los componentes de una teoría. Los componentes de una teoría son los enunciados, las afirmaciones, eso no. Lo que estás mencionando me parece que tiene que ver con las características del conocimiento. ¿Sí? Bueno. ¿Se va quedando claro un poco esto? Ustedes tienen que poder entender cuál es el núcleo central de cada una de las unidades, porque dentro de las unidades hay varios temas, sí, es verdad. Vimos la etapa antigua, sí, pero ¿por qué vimos la etapa antigua? Porque lo que estábamos tratando de identificar es esta evolución de la salud a lo largo del tiempo. Entonces vimos la edad, y para eso decidimos diferenciarlo en etapas. Se podría utilizar otro criterio, pero se decidió entonces, por eso. Pero lo que vimos fue la evolución del concepto de salud. Eso es lo que se vio. En la unidad 2 vimos modelos y teorías, ¿sí? Que es un modelo conceptual, que es una teoría, la aplicación de las teorías, la clasificación de las teorías. Estuvimos viendo eso. Y en la unidad 1, lo que vimos tiene que ver todo con ciencia y lo que se desprende de ella, clasificación de las ciencias, conocimiento, sí, que tiene que ver con el método científico, ¿no? Entonces, eso es lo importante que ustedes puedan identificar. Este es el núcleo, ¿sí? Es como el título más grande. Y de ahí se irán desprendiendo. Hay cuestiones, hay clasificaciones, hay categorizaciones, hay divisiones, hay características, ¿sí? Pero fundamentalmente eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Estamos? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Profe, Sí. perdón, yo así que ya lo preguntaron 2 veces, pero no entendí de la unidad 2 qué es lo que no va, porque me perdí, perdón. A ver, espera que voy a buscar el... Dale. Gracias. De la unidad 2. Componentes de las teorías, así se llama. Yo lo tengo en la página 132. Bueno, puede ser que lo tengan en otra distinta. Que son los conceptos, los enunciados teóricos, las definiciones teóricas, las asociaciones y demás. Eso no. Todo lo otro sí. Ok. Eso es media página, nada más. Sí, sí, ok. Gracias. Bien. Eso, nada más. Sí. No, el resto toditito. Bueno, mis gentes. ¿Iniciamos? Profe, le hago una consulta. Estos de que no entendí muy bien, lo de teoría cognitiva, lo de teoría conductista, ¿eso entra? Sí, pero es de Claro, ese es el eje 1. Claro, sí, es el eje 1. Sí. Ok, es. Todo lo otro va, sí, claro. Sí, No ok. se confundan las teorías de enfermería con las teorías del aprendizaje. Ah, Son ahora cosas sí va. distintas. Estas son las teorías de enfermería y después van a ver las teorías del aprendizaje. Van a ver qué significa aprender, cuáles son las distintas concepciones del aprendizaje. Van a ver que en algún sentido empiezan a aparecer un poco lo que estuvimos mirando, pero son cosas distintas. Son unidades distintas. Sí, claro, son ejes distintos además. Ok. Ustedes van a ver eso porque van a desarrollar por ahí las estrategias de estudio y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Acá estamos viendo todo lo que tiene que ver con las conceptualizaciones de la profesión. Ah, ok. Bueno, este fin de semana les deseo que se reorienten. ¿Sí? Que empiecen a identificar qué es lo que estamos viendo, porque si no, estamos en un problema.
¿Qué tengo que hacer yo acá? Tengo que venirme para este lado. Ay, este horario, no sé de ustedes, pero a mí me cuesta un montón. Estoy como con sueño. Y es la hora de la siesta. Sí. Muy bien. Uno termina de comer y quiere acostarse a dormir más con el tiempo. Yo creía que era yo solamente que ya estaba grande y que digo, ay, yo necesito dormir siesta, pero veo que ustedes también. Tienen el alma vieja ustedes. Claro, eso es. Claro, Totalmente de acuerdo. ay, claro, tendríamos que dormir la siesta, gente. Este horario para el próximo año lo vamos a modificar. Vamos a dormir la siesta y después vamos a estudiar. Sí, nos vemos la noche, profe. No, bueno, tampoco tanto no me da el cuerpo para tanto. Claro, si te dormimos una siestita, tiramos un poquito más. Bueno, gente, entonces, ay, este coso no se me queda. Bueno, vamos a avanzar con esta unidad. Nosotros estuvimos, nos vamos tomen el mate, pongan algo dulce nos hace falta. Profe, yo estoy con el guiso en la garganta, todavía recién termino de comer. Y yo también, pero bueno, capaz que un chocolate. Si tuviera. Cañoncitos de dulce de leche. Oh, viste, ya empezamos con los antojos. Bueno, a la tarde pasamos por la panadería a comprar algo. Bueno, arranquemos nomás. Entonces, estuvimos viendo ayer, como les recordaba, estuvimos viendo el concepto de salud, ¿sí? ¿Cómo fue este tema de la salud? ¿Cómo ha ido cambiando y modificándose a lo largo de la historia? Todos los conceptos, en este caso que vamos a hablar de cuidado, han sufrido modificaciones a lo largo de la historia porque van cambiando de acuerdo, van cambiando las visiones del mundo, ¿sí? Nada queda tan estático en tantísimo tiempo, sino que se va modificando en función de varias circunstancias, del desarrollo tecnológico, científico, de los desarrollos sociales inclusive, ¿no? De las crisis sociales, y en función de eso se van tomando diferentes, se va definiendo de diferentes maneras, en este caso, el cuidado. Ayer hemos estado hablando sobre salud y hemos caracterizado las distintas etapas, cómo se miraba la salud y de alguna manera también hemos tocado un poco cómo era el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Ahora vamos a tomarlo como la evolución histórica del cuidado, de este concepto del cuidado, que se correlaciona con la salud. Salud y cuidado son conceptos que van entrelazados, en definitiva, ¿no? Que se van influyendo uno al otro. Entonces, claramente, la evolución del cuidado va a estar supeditada, o ha estado supeditada, a cómo ha ido modificándose esta concepción de salud. Entonces, si yo tengo en claro, tengo bien clara las etapas y las características de la etapa y cómo ha ido cambiando esta salud, me va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Vincular el concepto de cuidado con esta misma evolución, porque ha sido la misma prácticamente. Es más, ustedes en el apunte tienen un cuadrito en el que correlaciona las dos etapas, ¿no? Las dos etapas, y van viendo que las características son similares, por no decir que son las mismas. Esto para aquí. Bien. Entonces, así como la salud la habíamos abordado en 4 etapas, bueno, coincidentemente, las etapas fundamentales, porque va a depender de los autores, ¿no es cierto?, las clasificaciones. Lo que nosotros hemos tomado es esta manera de abordarla, pero puede ser que en algún momento lean otra bibliografía y quizás encuentren otra etapa más. Pero estas son las etapas fundamentales en las que podemos notar cambios profundos en lo que tiene que ver con el cuidado. La primera etapa es la etapa doméstica. Y como ayer hablábamos, estuvimos hablando del concepto de salud y nos remontamos a los inicios de la humanidad prácticamente, ¿no? Entonces, a la edad antigua. ¿Cómo era la salud en la edad antigua? ¿Qué se creía? En los dioses. Que uno se enfermaba porque era un castigo divino. Bien, bien.
Ahí va, había una creencia, ¿no es cierto?, en la que seres superiores intervenían y que éramos castigados o no, y por eso teníamos enfermedades. Esto se debía a que claramente no había un desarrollo sobre cuáles eran los causantes de la enfermedad. Entonces atribuían los malestares o los males a los dioses, ¿sí? Claro, tenían que Bien. buscar una respuesta, digamos. Exacto, había que buscar como una respuesta. Entonces, nosotros abordamos esta etapa doméstica y si la vinculamos con aquella, porque coincide, a pesar de que claramente toda esta clasificación de estas etapas no tiene límites temporales que están definidos de manera exacta. Han sido procesos y esta clasificación resulta del análisis de esos procesos. Entonces, la primera etapa se denomina etapa doméstica. ¿Qué quiere decir doméstico? Cuando me refiero a algo doméstico, ¿a qué hago referencia? Al hogar. Al hogar, al cuidado en casa. Muy bien. Sí, puede ser, porque la historia ha demostrado que tanto el cuidado del hogar como de las personas, principalmente de los niños, la gran mayor parte de la historia ha estado a cargo de manos de las mujeres, ¿sí? El hombre cumplía otras funciones que estaban generalmente fuera del hogar, que podía ser en un inicio la caza, la búsqueda de animales y el alimento, y después, a lo largo de la historia, ha sido el ejercicio del trabajo. Y las mujeres quedábamos relegadas al cuidado de lo doméstico, que incluía el hogar y el cuidado de los niños principalmente, ¿sí? Entonces, básicamente en esta etapa, las funciones del cuidado eran sostener la vida, digamos, ¿no? Acá vamos. Profe, disculpe si alguien más tiene el micrófono prendido, pero se escucha una voz de un hombre. Sí, ahí está silencio. Bien, entonces, decimos que esta es la característica de la etapa doméstica, ¿sí? Entonces, el cuidado encargado principalmente en manos de las mujeres. Y también el objetivo principal era básicamente mantener la vida, porque no había un gran desarrollo de métodos, ni de tratamientos, ni de medicamentos, ¿sí? Entonces, los cuidados, ¿a qué habrían estado destinados? ¿Qué cosas se cuidaban? Cri, cri. No entendí la pregunta, profe, sinceramente. Sí, reformulo, tienes razón. Digo, sin el cuidado en la etapa doméstica, el objetivo principal era mantener la vida, ¿qué aspectos o de qué se encargaban de cuidar? Por ejemplo, exactamente las necesidades más básicas de la fisiológica, que son las que mantienen la vida. Entonces, se encargaban del cuidado del alimento, se encargaban de la vestimenta, se encargaban de la higiene, pero no, imaginemos, ¿no?, que la etapa doméstica nos estamos remontando a la prehistoria, ¿no? La gente vivía en cuevas, y claramente las cuestiones de higiene, no comían sentados en una mesa, se comía lo que se cazaba, o lo que se plantaba después más adelante, pero a esa historia nos estamos remontando cuando hablamos del cuidado doméstico, no estamos hablando ni mencionando un cuidado profesional. En esta etapa, ese cuidado que realizaban las personas para sostener la vida, ¿sí? Sí. Bien. La segunda etapa es la etapa vocacional. ¿Qué creen ustedes que hace referencia a esta etapa? ¿Cuál puede haber sido las características de esta etapa? Ahí ya estamos. Llevan lo cotidiano a una vocación. Bien, sí. ¿Y qué más? ¿Adquiere un sentido religioso y moral? Exactamente. Si nos acordamos, después de la etapa antigua, ¿no es cierto? Bien, ahí va lo que es la gente del chat, bien. Si recordamos la etapa antigua y cuando pasamos a la Edad Media, ¿no es cierto?,
en esa transición se fortalece la presencia del cristianismo, ¿no? Y tuvimos una etapa marcada en la que el cuidado, o las personas que se dedicaban a cuidar, lo tomaban como una cuestión divina, ¿no? Como sí, marcadas todo lo que tiene que ver desde lo religioso, sí, exactamente, en la iglesia eran algunas de las personas encargadas a cuidar, y lo marcaban como un sacrificio, como una situación de extrema bondad y misericordia hacia los demás, ¿no es cierto? Porque en algún sentido eso es lo que marcaba la religión, que vos tenés que ser bueno, que tenés que ser sumiso, que tenés que ser obediente, ¿no? ¿Puede también Entonces, haberlo tratado como un deber moral? como un deber moral, Sí. sí, puede ser, sí, Ah, puede ser, de lo que está bien. La moralidad sí. es lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Ujú. Exactamente. Y las mujeres siguen en esta etapa, en la etapa vocacional, siguen siendo una imagen muy fuerte, ¿no es cierto? Porque continúa quedando en manos, sí, Pilar, muy bien, queda en manos de las mujeres el cuidado, pero ya no solamente del cuidado doméstico, sino del cuidado que está por fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, con los desarrollos de los primeros hospicios y demás, se generan o se crean o se fundan estas, ahí va, ahí está. Entonces, volvemos, retomemos. Entonces dijimos que esta segunda etapa del cuidado se denomina etapa vocacional, caracterizada por la fuerte presencia, ¿sí? En la 4, sí, Sofía, en la 4. Por la fuerte presencia de todo lo vinculado al cristianismo y a las órdenes religiosas. El cuidado sigue en manos de las mujeres, ¿sí? Pero que ahora no se van a encargar solamente del cuidado doméstico, del hogar, de la casa, sino que salen afuera del hogar y cuidan. Pero cuidan no desde una conceptualización de profesión ni desarrollo personal, sino que cuidan porque toman esta actividad como una actividad misericordiosa. Y también es cierto, como mencionaban algunas de las compañeras, que en este periodo se crean órdenes religiosas y demás, muchas instituciones sanitarias estaban presentes las monjas, órdenes de monjas y demás, que eran las encargadas de cuidar. Inclusive muchos hospitales de los más viejos, ¿no es cierto?, de Córdoba, tienen, por supuesto, la iglesia, y además tienen, a veces tenían un lugar donde vivían las monjas, que eran las encargadas de brindar el cuidado. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la tercera etapa es la etapa técnica. ¿Qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que son las características de esta etapa? ¿Se centraban en la enfermedad? Se centraba en la enfermedad. ¿Y por qué se centraba en la enfermedad? Porque empezaron como a entenderla, o sea, los inicios de las enfermedades. Porque era algo ya más médico. Sí, exactamente. Nosotros también vimos que la salud empieza a desarrollarse, empieza a modificarse el concepto de salud a medida que se empieza a entender cómo se dan los procesos de enfermar. Entonces, en esta etapa técnica del cuidado, que va a contemplar desde el siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿sí? O sea, gran parte del siglo pasado, se centra en la atención de la enfermedad, ¿sí? Lo que se prioriza, o de lo que más se ocupaban el personal médico, era sobre el cuidado de las personas enfermas, ¿sí? Pero también hay una caracterización muy particular en esta época, que es cuando se desarrolla fuertemente la ciencia médica y las cuidadoras, ¿sí?, son consideradas auxiliares de los médicos, ¿sí? Como auxiliares, asistentes, exactamente, como están diciendo acá las chicas en el chat. Entonces,
Digamos, había claramente un desarrollo científico y hay un fortalecimiento de la medicina, pero en esta etapa, el cuidado se centra en acciones técnicas, en procedimientos, exactamente, y hay una dependencia con la ciencia médica, ¿sí? En esta época empieza el desarrollo de la formación de enfermeros, empieza con la primera escuela creada por Florence Nightingale, ¿sí? Entonces, es más, muchas de estos conocimientos que tenían las personas, porque imagínense que había instituciones de salud, pero no había la cantidad suficiente de enfermeros, la gente aprendía de lo que impartían los médicos, ¿sí? Y bueno, los médicos saben de medicina, no saben de enfermería, digamos. Entonces, esta etapa se caracteriza por eso, por una mirada hacia la enfermedad, ¿sí? Pero también por una dependencia hacia un modelo médico hegemónico que en algún sentido sigue presente o sigue vigente, con mucho menos fuerza, por supuesto, ¿no? Pero sigue vigente dentro de las instituciones y dentro del colectivo social, ¿no? Hay gente que todavía cree que nosotros somos los auxiliares de los médicos y están bastante confundidos en relación a eso. La última etapa que se tiene que ver con, si lo correlacionamos, sería con la etapa de la edad contemporánea. En esta etapa, la enfermería empieza un proceso de consolidación y de fortalecimiento. Es cuando tenemos, ¿sí? Ay, perdón. ¿Algo? ¿Pasa algo? No, estornudé, profe, le iba a hacer una pregunta, perdón. Bueno, decime. Ya me olvidé, perdón. Bueno, cuando te acuerdes me decís. Ok. Entonces, en esta última etapa, de la etapa profesional del cuidado, las enfermeras empezamos a tomar decisiones sobre nuestra propia profesión. Y en función de eso, o desglosando eso, empezamos a hacernos cargo de la formación de los enfermeros. Inclusive hay en nuestra escuela, las primeras cohortes, estamos hablando del 1950, muchas de las materias las daban los médicos, ¿sí? Porque inclusive se ve que no creíamos en nosotras mismas que nos podíamos formar, pero bueno, en esta etapa profesional empieza a haber algunos cambios y es cuando se empieza a consolidar lo que se generó en las etapas anteriores, se empieza a consolidar, se consolida como una disciplina y también como una profesión. Acá ya empieza a tener en claro cuál es su responsabilidad, que es el cuidado, ¿no es cierto? Y ¿qué más? Y bueno, y empieza a formar sus propios equipos de enfermería y también se destaca el desarrollo de la investigación. ¿Sí? Sí. Según mi resumen, ¿le puedo decir rápido lo que marqué yo? Sí. Que la etapa profesional es propia de la edad contemporánea, se consolida como disciplina y profesión, el cuidado se fundamenta en el conocimiento científico, se desarrolla un rol autónomo y se incorpora el PAE, el proceso de atención de enfermería. Bien. Eso sobre la etapa profesional. Exactamente. Está bien, bien. Genial. Este es el cuadrito que ustedes también tienen en el apunte y que me parece que está como bastante claro, ¿no? Entonces, si yo tengo claro cuáles eran las características de la edad antigua, bueno, se vinculan a cómo era el cuidado en la etapa doméstica. La etapa vocacional está más relacionada con la Edad Media, ¿sí? Con el desarrollo del cristianismo, con la mirada misericordiosa o con la visualización misericordiosa de las personas que se encargaban del cuidado. Y tenemos en la etapa técnica, ¿sí? Donde hay un fuerte desarrollo de las prácticas, pero continuamos con una dependencia médica y después de la etapa técnica la compartimos con la etapa profesional en la edad contemporánea. ¿Sí? Este cuadro está como bastante claro, entonces ustedes más o menos se ubican en cómo eran las etapas de la salud, bueno, le va a ser fácilmente vincularlas con las etapas o con la evolución histórica del cuidado. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno,
Hemos estado hablando... Yo, la verdad, no, Sí. perdón, no, estoy como que no hay un concepto en sí de la etapa técnica, como que estuve escuchando, pero como que no le estaría entendiendo, si le puedo volver a explicar, perdón. ¿La etapa técnica? Sí, me estaría costando como atrapar ideas, como captar ideas, no, como las otras dos etapas. Básicamente se centra en la ejecución de los procedimientos y que la enfermería actúa de manera dependiente del médico. Bueno, ahí está la compañera. Gracias. ¿Te quedó claro? Ya. Creo que sí, un poquito sí. Pero está como medio perdida, no entendía. Mía, yo por ejemplo hice, la etapa doméstica es en la casa, básicamente, como para que te guíes un poquito. La etapa vocacional era por el tema de la iglesia, como para ganarse el cielo y demás, esas cosas. Después la etapa técnica, ya hay dependencia de los médicos, y la etapa profesional ya se consolida como una profesión. Bien, Iris. Ahí sí Bien. estoy haciendo como un cuadrito y me falta la técnica que no podía como hallar un objetivo claro. Bueno, a ver, esperen un momentito. ¿Ahí ustedes me escuchan bien? Sí, profe, el de la compañera se escucha medio mal, debe ser ella. Bien, bueno. Entonces, sí, Mía, la etapa técnica está, si la tenemos como que resumir, está marcada por un desarrollo de las cuestiones prácticas, ¿sí? De las praxis, y poco acompañada con el desarrollo teórico, y con una dependencia médica muy importante, ¿sí? Bien. Entonces, Sí, profe, creo que ya lo entendí. le enganchaste, perfecto, genial. Acá tienen la evolución histórica, el cuadrito que tienen, y también hemos estado mirando que hemos estado hablando a veces, o yo al menos he estado mencionando profesión y disciplina como sinónimos, pero en realidad son dos conceptos que son diferentes, que están entrelazados, por supuesto, que se vinculan íntimamente, pero que son definiciones distintas. Cuando hablamos de disciplina y profesión, vamos a estar hablando en nuestro caso de la disciplina, es como hace referencia al objeto de intervención y el sujeto al que va dirigida la intervención. Esta disciplina va a ser el conjunto de saberes, de conocimientos, el bagaje teórico que tiene, ¿sí? Y que van a servir de insumo para mejorar la práctica. La profesión, o sea, hacemos referencia a la profesión, ¿sí? Estamos hablando más específicamente de la ejecución de todos esos conocimientos y de todos esos que pueden ser procedimientos, ¿sí? Puestos en práctica. Entonces, la disciplina y la profesión, en algún sentido, no son lo mismo, pero se alimentan una a la otra. La disciplina lo que permite es identificar vacíos de conocimiento y generar nuevos conocimientos que van a ser el insumo para aplicar en la práctica. Yo acá les puse un ejemplito a los fines de que ustedes pudieran imaginarse la aplicación de estos dos conceptos. En cuanto a disciplina, les puse que puede haber, hay un grupo de enfermeras que analiza una teoría, en este caso la de Oren, para poder entender por qué algunas madres adolescentes abandonan la lactancia materna. Nos imaginamos un grupo de enfermeras, ¿sí? Que está trabajando quizás en la comunidad, quizás que trabaja en un centro de salud, o similar, y donde empieza a notar en las consultas, en las consultorías, o sí, en las consejerías que realiza, que las madres que son adolescentes hay un mayor índice de que dejan de amamantar a sus bebés. Entonces esto les parece, les llama la atención y lo que empiezan a hacer es buscar sustento teórico y en este caso han seleccionado la de Dorothea Oren. Pero es un ejemplo, podrían haber elegido cualquier otra teoría e intentar entender
qué es lo que le sucede a este grupo de madres. Entonces, este grupo de enfermeras ya identifica una problemática, identifica un vacío de conocimiento y empieza a sistematizar y empieza a identificar que hay factores sociales y psicológicos que van a influir en esa decisión. ¿Sí? Pero hasta ahí llega la función o digamos la disciplina, hasta ahí llega. Ahora, ¿sí? En ese mismo centro de salud o en otro vamos a suponer, hay una enfermera que organiza un taller destinado a las madres adolescentes porque ella también nota que las madres adolescentes, que las madres adolescentes abandonan la lactancia. Entonces a ella le parece que es importante implementar algunas acciones en función de esto y decide hacer un taller para madres adolescentes donde enseña la técnica porque quizás, entendemos, supone que el abandono del amamantamiento se debe a que no sabe o que los bebés no se agarran bien a la teta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente enseña estas técnicas, sino que también va a empezar un proceso de acompañamiento para que estas mamás recuperen la confianza en su capacidad de cuidar y que, por supuesto, amamanten siempre cuando lo deseen. Pero a veces el desconocimiento, la desinformación, influye fuertemente en las cosas que hacemos o no hacemos. Entonces, esta enfermera está aplicando ese conocimiento desarrollado allá desde la disciplina y eso lo transforma en una profesión. Por eso están íntimamente ligadas, porque no puede haber una sin la otra. No puede existir práctica sin el desarrollo teórico. Y ese desarrollo teórico no puede estar descontextualizado de la práctica, tiene que estar vinculada con las realidades que suceden. ¿Se entiende? Sí, profe, a mí me pasó en la maternidad exactamente eso. Y lo vi ahí, yo no sabía ni siquiera que existía. Y porque a mí yo tuve cesárea y no me bajaba, digamos, la leche y yo ya estaba por abandonar y la enfermera que me atendió me dijo, no, vení, y me hizo ir a los talleres de apoyo y bueno, y retomé la lactancia, pero yo ya estaba como entregada, digamos, y la verdad que me marcó mucho eso porque me ayudó mucho esa enfermera. Claro, mira qué bueno, me alegro entonces. Exactamente, a veces creemos, bueno, esta circunstancia, estamos dando este ejemplo, pero podríamos dar otros ejemplos también relacionados a eso. Entonces, es necesario el conocimiento y por eso, digo, quizás esta enfermera ha tenido contacto con la investigación que desarrollaron las otras colegas y por eso surge que no solamente la causa puede ser el desconocimiento, sino que también necesitan acompañamiento, que necesitan creer en sí mismas, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de otras actividades que no es solamente enseñar las posiciones y demás de cómo se amamanta. Puede haber otras intervenciones para lograr que este grupo de madres, que además es particular porque estamos hablando de madres adolescentes, bueno, continúen con la lactancia siempre y cuando lo deseen. ¿Se entiende entonces lo que es disciplina y lo que es profesión? Sí. ¿Sí? Seguritas. Seguritos. Bien. Bueno, entonces, a ver, esperen que tengo que ver acá, sí. Hemos estado mencionando ya sin parar prácticamente cuál es el objeto de estudio de la enfermería. Y el objeto de estudio les tiene que quedar claro. El objeto de estudio de la enfermería siempre es el cuidado. ¿Esto qué significa? ¿Qué? Significa que no solamente, que digamos que nosotros nos dedicamos a algunos aspectos de algunas situaciones. No nos dedicamos a curar enfermedades, ¿sí? Nosotras no nos dedicamos a eso. Para eso está la cuestión médica. El objeto de estudio de enfermería es el cuidado. ¿Qué implica el cuidado? Y bueno, así como estuvimos mirando que la salud está atravesada por una multiplicidad de dimensiones, el cuidado está atravesado por lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo acá les pongo un ejemplo, dice,
Esto significa que la enfermera no estudia la patología de diabetes, porque si la estudiamos yo necesito saber sobre la patología, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones, cómo se desarrolla esa enfermedad, ¿no es cierto? Qué órganos o sistema, a qué aparato o sistema está vinculado, y demás, sino que nosotros nos vamos a enfocar en cómo, en este caso hablamos de estudiar, pero también de actuar sobre, en este caso, cómo es o cómo atraviesa o cómo afronta esa situación la persona. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar al estudio de cómo erradicar la diabetes. No, no nos vamos a dedicar a eso. Nos vamos a dedicar a otros aspectos. Sí, Iris. Disculpe, profe. Bueno, yo, por ejemplo, en mi apunte puse la medicina, diferencia con la medicina. La medicina trata la enfermedad. La enfermería trata la respuesta de la persona ante esos procesos. Exactamente. Y pensar en las respuestas que da la persona ante esos procesos es sumamente amplio, porque hay respuestas físicas, ¿no es cierto? Hay respuestas emocionales, hay un montón de tipos de respuestas. Entonces, ustedes van a aprender sobre patologías, sí, van a aprender, pero no van a aprender para sanarlas, van a aprender porque de esa patología se van a desprender múltiples respuestas que yo tengo que poder atender como enfermera. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces, yo no voy a diagnosticar enfermedades, yo no voy a dar tratamientos farmacológicos, pero sí voy a diagnosticar necesidades insatisfechas, respuestas de salud que no son adecuadas o acordes, y sobre eso es lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Voy a hacer mis diagnósticos, voy a hacer mi valoración previamente y voy a hacer un tratamiento de enfermería claramente, pero que va a estar vinculado con acciones de cuidado, ¿sí? Sí. Bien. Ok. Bien. Acá también estuvimos viendo que este objeto de estudio, que es el cuidado, ¿sí? Tiene, en algún sentido, ha tenido múltiples definiciones. Acá ustedes en el apunte, creo que les dice que ha tenido más de 30 definiciones o más de 30 conceptualizaciones, ¿no es cierto? Hay muchas definiciones de cuidado. Como hay muchas definiciones, ahí tengo el internet medio inestable, me dice. Así que hay muchas definiciones de cuidado y hay 5 líneas de cuidado, ¿no es cierto? 5 líneas de significado básico, que son estas que están acá mencionadas. Imperativo moral, interacción personal, el afecto como rasgo humano y el cuidado como intervención terapéutica. Estas, que serían estas definiciones, ¿sí? Estas líneas de definiciones son diferentes maneras de conceptualizar el cuidado. Hay gente que lo entiende como un imperativo moral. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que algo sea imperativo? Que es una orden. Que es una orden, exactamente. El imperativo es una orden, ¿no es cierto? Es una obligación. Entonces, hay una conceptualización, hay una línea que indica que el cuidado es una orden moral, si es una obligación ética que tenemos de cuidar a otras personas. También se plantea una línea de la interacción personal, ¿sí? Después hay otra línea en la que se plantea que el cuidado es tomado desde el afecto, ¿no? Que es necesario tener un vínculo afectivo para poder brindar cuidados. Después, como rasgo humano, ¿eso qué significa? Es instintivo cuidar, es una característica, es un rasgo esencialmente humano, o de los seres vivos, ¿no? De proteger, de cuidar, de asegurarnos de que estén bien, ¿no?
Y por último, claramente, viene el cuidado como intervención terapéutica o como acción Juliana, profesional. por favor, cerra el micrófono. Y se les abren los micrófonos a ustedes. Ahí está. Entonces, estas líneas básicas, ¿sí? Son, ahí están silenciadas, me parece, ¿no? Bueno. Disculpe, lo último no se entendió nada. El cuidado como intervención terapéutica. Sí, eso, exactamente. Imperativo, Morales. Imperativo. A ver, si ustedes lo tienen así. Imperativo moral, sí. Imperativo moral. El rasgo humano es eso, que es una cualidad innata del ser humano, ¿sí? De proteger la vida de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, eso, el cuidado, se desprende entonces como una cualidad de solamente por el hecho de ser humanos. Por ser personas, por ser seres humanos, vamos a cuidar personas, no estamos hablando del cuidado profesional, hablamos del cuidado en general. Entonces, es un rasgo humano. Todas las personas, todos los humanos, tendemos a cuidar, porque si no, nos hubiéramos extinguido ya. Claramente que hay personas que tienen algunas dificultades y que no tienen capacidad de cuidado de otros. También sucede, pero en líneas generales, como especie, el cuidado es un rasgo. Y el cuidado, considerado como intervención terapéutica, hace referencia sí, a este cuidado profesional en el que se basa en el establecimiento de un vínculo terapéutico entre un enfermero, en este caso, y un usuario, ¿sí? Claramente, la manera en que nosotros brindamos cuidado, y esto lo hemos venido diciendo desde el martes, cada uno cuida desde un posicionamiento teórico, ¿sí? Este cuidado, según las diferentes teorías, ha evolucionado fuertemente, como lo dijimos, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, con un gran desarrollo teórico. Pero es necesario que nosotros podamos entender que este cuidado, ¿sí?, se va a brindar de diferentes maneras, se va a concretar de diferentes maneras, dependiendo de cada uno de los profesionales, ¿sí? Después también ustedes dentro de este apuntito tienen como unas características, ¿no es cierto?, del buen cuidado. Unas características del buen cuidado, le dice. A ver, si está acá, ahí está. Después le ¿no? ¿Cuáles son estas características del buen cuidado? Bueno, acá hay un autor que menciona, enumera varias, y en primer lugar pone el involucramiento de la enfermera con el usuario. O sea que para que exista un buen cuidado o un cuidado de calidad, es necesario una relación vincular, ¿no es cierto? Y siempre hablamos de cuestiones terapéuticas, de una relación terapéutica, pero yo necesito que la enfermera se involucre con lo que le sucede al otro. Si no está involucrada, comprometida, la verdad es que el cuidado no va a ser efectivo del 100%. Que también se necesita contacto físico, escucha. A veces, en muchas ocasiones, para hacer un procedimiento, una técnica, dar una explicación, se requiere el primer postproceso del PA es la convivencia. La primera etapa del proceso de atención es la valoración. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Pero volviendo a estos componentes del buen cuidado, están relacionados. Pilar, estás perdida. Mira, estás confundida. No me confundan los chicos. Se requiere en ocasiones, ¿no es cierto?, de cierto contacto físico, por supuesto que siempre tiene que ser respetuoso, consensuado, pero a veces eso, dar la mano, escuchar de manera activa, ¿no es cierto?, atenta, interesada por lo que está planteando el otro sujeto, las vivencias que podamos tener en común, eso también puede ayudar a tener un buen cuidado, ¿no? Cuando yo tengo cierta experiencia en algunas situaciones, o cuando también tengo la capacidad de poder comprender situaciones aunque no las haya vivido. El acompañamiento, si hay una brecha cultural,
Ahí vemos. La información para el mejoramiento del cuidado, ayudar a crecer como ser humano y la preocupación por el bienestar y atención de las necesidades del otro. Todos estos 8 puntitos son algunos de los componentes de lo que se considera un buen cuidado. Quiere decir que deben estar presentes en cada una de las acciones que llevamos a cabo al momento de brindar cuidado. A ver qué están diciendo acá en el chat. Si hay una brecha cultural, ¿a qué te refieres, Antonella? ¿A si se puede cuidar? ¿O a qué? Ah, en cuanto al acercamiento. Bueno, es que dependiendo, bueno, hay teorías de enfermería, ¿no? Que nos posiciona, nos explica cómo brindar cuidados culturalmente congruentes, ¿no? O sea, que no necesariamente el otro se cuida de la manera que yo quiero por cuestiones culturales, pero sí me da algunas estrategias para acercarme y poder hacer algún tipo de, se hace negociación, adecuación, se adecúan los cuidados, ¿no? Y eso achica esa brecha cultural y nos permite acercar. Claramente va a depender de la predisposición que tiene cada uno de los profesionales al momento de brindar cuidados, ¿no es cierto? Hay gentes a las que cuestiones que no les llega, que no les interesa, que no les parece importante, pero claramente que la diferenciación de culturas puede ser a veces un obstáculo al momento de cuidar. Imaginemos, ¿no?, que, no sé, una persona habla otro idioma, o es una persona sordomuda y yo no sé el lenguaje de señas. Entonces, la comunicación puede ser una barrera, ¿no es cierto?, que genere una brecha en el cuidado. Estas cuestiones, hay algunas cosas que muchos las traemos, y hay otras que se van desarrollando, ¿no? La capacidad de escucha activa, la capacidad de ser empático, la capacidad de tener paciencia a lo que le sucede al otro, de intentar entender que las decisiones de los otros están basadas en sus propias convicciones, que pueden ser diferentes a las mías, pero bueno, que en función de eso yo también me tengo que predisponer a brindar cuidados de determinada manera, porque tengo que intentar que el otro las pueda receptar de la manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas teorías que te van a ir ayudando a generar este tipo de acercamientos. Sí, Elizabeth. Hola, profe. Hola. Sí, con respecto a eso quería aportar algo. Yo tengo mi hermano que es hipoacúsico, es sordo, se maneja en lengua de señas. Me pasó a acompañarlo a un hospital y bueno, la persona que lo tenía que atender no sabía la lengua, digamos, con la que se maneja mi hermano. Una cuestión que, bueno, si ya para la persona en ese momento le cuesta manifestar, o sea, poniéndome en el lugar de mi hermano, ¿no? Le cuesta manifestar lo que él siente, o sea, y expresarlo, ya para el otro debe ser difícil. Entonces, como que llegar a eso, bueno, decir que estaba yo, pero claro, para poder transmitirle al doctor, después a la enfermera que le iban a poner una inyección para que se mejorara, estaba con algo de los intestinos, pero digamos fue eso, fue incómodo, pero digo, a la vez también está bueno eso, poder capacitarnos en todo eso, porque en todo ámbito supongo yo que estaría bueno eso, digamos. Sí, es verdad, eso estaría buenísimo, que todos sepamos hablar lengua de señas, o lenguaje, siempre se me confunde, de señas, porque bueno, lengua de señas, profe. Sí, lengua de señas porque es una lengua más para ellos. Bien. Así es, sí, es verdad. Bueno, nosotros en la universidad hay cursos de extensión de lengua de señas, las pueden hacer, así que tienen la posibilidad de formarse, porque sí es interesante, ¿no es cierto? Por eso, a veces ni siquiera tenemos que hablar de otra cultura, estamos hablando de una condición de una persona y que por incapacidades propias del profesional, ¿no es cierto?, tenemos dificultades para comunicarnos. Entonces, bueno, algunas cosas nos podemos formar y bueno, después también está en la predisposición, yo creo, del personal del equipo, ¿no? Porque, no sé, está bien, a lo mejor no sé el lenguaje de señas, pero a lo mejor puede leerme los labios, ¿no? Sí, en ese aspecto sí, mi hermano, por ejemplo, lee los labios. El tema fue que, por ejemplo, la enfermera llegó a un punto que hasta se molestó, por eso digo, la diferencia esa de la que hablaba acá la compañera, muchas veces te hace sentir que estás pidiéndole un poco más
y es solamente empatizar, tratar de comprenderlo, o simplemente tenerle un poco más de paciencia, que capaz hasta dibujándole a mi hermano le hubiese explicado qué le pasaba, qué le dolía. Entonces, digo, si no hubiese estado yo, mi hermano capaz que se venía con el dolor y con todo, y eso sí por ahí molesta. Sí, claro, por eso, a ver, también hay que estar la capacidad en el ser flexibles, ¿no? O sea, yo no sé lengua de señas, pero bueno, a lo mejor puedo, no sé, si estoy con barbijo, quitármelo, si las condiciones lo permiten, por supuesto, hablar más lento, modular mejor, para que el otro pueda entenderme, quizás utilizar una pizarra, digo, también depende de la flexibilidad, a veces no tenés todo el conocimiento, pero si le pones ganas, yo creo que la cosa sale. ¿Sí, Marco? Sí, simplemente agregar que a estas situaciones de personas que no conocen acerca de la LSA, para eso están también los dibujos, las pictografías. Por ejemplo, nosotros acá en La Pileta tenemos casos de alumnitos, que tenemos chicos con distintos espectros autistas, hipoacúsicos, y usamos todo lo que son imágenes. Entonces, Claro. muchos consultores están aplicando el uso de imágenes, por ejemplo, si le ponen marcar dónde te duele, y a lo mejor él marca en la cara, en la pierna. Entonces, también las imágenes son un buen recurso para comunicar con personas con Sí. hipoacusia. Sí, y también, no sé, yo lo vi en la guardia de la reina Fabiola que llevé a mi hijo, y en cada box está como sí, una serie de dibujitos en todo lo que es como el proceso de valoración médica, ¿no? O sea, está como que se acerca, después que lo va a ocultar, después que le va a ver los oídos, como lo más básico. Bueno, me pareció que estaba bueno, porque inclusive al mío yo también le mostré, el mío no sabe leer, entonces le mostré, bueno, o sea, estamos acá y después el doctor te va a hacer esto y después te va a hacer lo otro. Entonces, por eso a veces digo, es cuestión de pensar en algunas cuestiones que no se necesita tanto recurso, que no se necesita tanta cosa, y cambia la atención, cambia la calidad de atención. Son cuestiones mínimas a veces, y podemos hacerle una experiencia mucho más placentera. Claro que se lo tiene que pensar, bueno, pero a veces lo podemos proponer nosotros, ¿no? Si la institución no lo piensa, lo podemos pensar nosotros, estas alternativas, porque no sabemos con lo que nos podemos encontrar, ¿no? O sea, no podemos asumir que todo el mundo va a poder hablar, va a poder escuchar, va a poder mirar. Digo, no todo el mundo puede hacerlo, entonces hay que contemplar. Y de eso se trata un poco, ser empático, a eso nos referimos, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, pero con acciones concretas de entendimiento. ¿No? Yo digo, sí, digo, eso tiene que demostrarse, ¿no? La empatía debe demostrarse con acciones concretas, y que a veces no requiere tanta inversión, digo, es un poco de ideas, y de buenas ideas, y de intentar entender las dificultades y hacérselas un poco más fácil el resto. Me parece que a eso también nos tenemos que apuntar, a notar nosotros los enfermeros, hacerle un poco más fácil las cosas a los demás, en el sentido de las cuestiones de salud, por supuesto, ¿no? Así que bueno, cuando hablamos del buen cuidado, ¿sí? Entendiéndolo así, el buen cuidado terapéutico, hay muchos aspectos que hay que considerar, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Seguramente más de uno de ustedes ha tenido experiencias, seguramente algunos muy buenas y algunos que otros no tan buenas. Bueno, hay que tomarlas esas y comprometerse a revertirlas. Yo no voy a hacer esto. Yo no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Yo no voy a hacer esto. Cuando uno elige cuidar, elige el servicio hacia los demás, ¿no? Elige estar a disposición de otros, elige estar, selecciona un tipo de vida, un modo de vida en algún sentido. Así que, bueno, me parece que estamos definiendo entonces esto que sería el buen cuidado, ¿no? No sé si hay alguna otra característica que ustedes creen que podríamos incorporar a estas para hacer un buen cuidado. ¿No? En este caso, por ejemplo, profe, más allá de con el paciente, ¿también entraría el tema de empatizar con la familia o con los acompañantes del paciente o no? Sí, sí, claro, porque nosotros entendemos que el sujeto no está solo, sino que también viene, está inserto en un contexto familiar, laboral,
¿no? O sea, que está atravesado por esas cuestiones. De todas maneras, no sé muy bien a qué te estarías refiriendo, pero siempre hay que tener cuidado con algunas cuestiones que tienen que ver con preservar información, a veces que el sujeto no quiere dar, ¿no? Mientras esté lúcido, tiene derecho a decidir, entonces también hay que ser cuidadoso con eso, pero sí, por supuesto, tenemos que involucrar a las familias, a los acompañantes, en el proceso del cuidado, ¿no? Hay que involucrar, ¿sí? Sí, también la dimensión social siempre hay que contemplarla, esto no estamos viviendo, ¿no? Con el entorno y demás. Sí, Mailem. Hola, profe, una consulta. ¿Y qué pasa en el entorno social y más que nada dentro del vínculo familiar cuando uno está atendiendo al paciente y nosotros como enfermeros el día de mañana lo tengamos que atender, digamos, y tenemos que comunicarle una noticia a la familia, pero la persona no colabora, el paciente no colabora para dar esa noticia? ¿Qué Por tipo de, ejemplo, qué podríamos hacer nosotros, en ese caso como enfermeros, para poder hacer por, todo ej- correcto? por ejemplo, a ver, dame un ejemplo. No sé, pero yo, por ejemplo, estoy estudiando veterinaria y nos ha pasado mucho de que a veces viene gente con animales rescatados de la calle y son niños más que nada y no quieren que las familias, digamos, se enteren de que tienen. Y es Bueno, como que lo vemos nosotros de una forma poco profesional, por así decirlo, y la clínica por lo general interviene y se hace cargo, digamos, de esos cuidados. Eh, bueno, pero no sé cómo sería en caso de los enfermeros, por eso pregunto qué se puede hacer. no, es que en general los enfermeros no damos noticias. No sé a qué noticias podríamos estar refiriéndonos, no me imagino. En el caso, por ejemplo, de un adulto, a eso me refiero, de ¿En un caso de adulto, qué? un niño, o sea, si una enfermera se entera de una situación así, ¿qué tipo de intervención De podría un tener? aborto. Claro, sí, por ejemplo, si una persona lo quiere realizar, eso ya sería propio del médico, ¿no? No tanto de los cuidados dentro del enfermero, ¿verdad? Bien. A Una ver, noticia. no entendí lo del aborto. ¿Quién aborta? ¿Una persona? Claro, por ejemplo, de una niña que viene a hacerse atender a una clínica y la atiende una enfermera, Sí. y la enfermera se entera justamente de que la niña quiere abortar o, por ejemplo, Ah, está es embarazada. menor de edad. Claro, o por ejemplo adulto, como sea, pero no No, quiere decirle a la familia. Eso no, sería no propio del cuidado sí. del No, enfermero, en ¿verdad? eso no tenemos injerencia. A ver, una cosa es trabajar con menores y otra cosa es trabajar con adultos, ¿sí? En adulto uno puede respetar algunas cuestiones cuando son menores, dependiendo de la edad y contemplando la legislación, hay que informar. Y igual de todas esas maneras, la responsabilidad es del médico, ¿sí? No sé quién había levantado la mano, me parece que Marco. No, yo preguntaba que a lo mejor la compañía se refería al caso de algún tipo de violencia familiar o algo que el enfermero en el cuidado del paciente haya detectado y capaz el médico no se dio cuenta o no lo detectó. Por ejemplo, algún golpe en las partes de la espalda, no sé, tratando de Sí. hacer alguna vía, algo de eso, que le llama la atención y cómo lo comunica. Pero usted lo acaba de aclarar recién que no se lo comunica al familiar, sino directamente al médico de la sala. Si yo sospecho, si yo sospecho de violencia infantil, eh, y yo me doy cuenta, o sea, es algo que se comunica entre el equipo, claramente, pero puede ser que alguno no lo haya notado, pero si enfermería, lo comparte con el médico, ¿no? O sea, lo comparte con el equipo médico y se tiene que hacer las denuncias correspondientes. Si yo como profesional, pero eso le cabe a cualquier profesional, si el psicólogo sospecha o alguien le dice que sufre violencia, es víctima de violencia, tiene que hacer la denuncia. Entonces, Profe, disculpe, yo tengo muchos ejemplos que pasan en el SENAF, por ejemplo, donde en el hospital de niños, por ejemplo, cuando se sufre o uno sospecha de una violencia, el enfermero se encarga de avisarle al asistente social y ahí interviene el SENAF. Se les comunica a los padres y se le pone una acompañante donde allí ellos ven los comportamientos que tienen los padres hacia el niño, ¿verdad? claro.
Sí, por eso, no, como profesional, digo, si alguien sospecha de violencia, ya sea violencia de género, violencia infantil o lo que sea, hay que denunciar. No me puedo quedar callada. No, si sospecho, tengo que dar aviso, ¿sí? No, es una obligación profesional. Puede ser yo, puede ser alguien más del equipo, puede ser quien sea, pero digo, el equipo tiene que denunciar. Sí, Celina. Profe, nosotros en ese caso de que tenemos una sospecha, tiene que ser una sospecha con ya un poco de pruebas, o sea, no podemos hacer una acusación No, de tal bueno, manera, porque si no, sí, no, sí, esto es como para que quede claro de que no por cualquier cosa podríamos hacerlo, porque ya es algo sí, legal que nos podría meter en problemas también. por supuesto. A ver, no sé, yo hablo, no sé, viene a la guardia un chico, yo llevé a mi hija, con el codo salido, y deben haber pensado, no sé, estos le pegan, qué sé yo, y no había sido jugando, pero digo, hay cuestiones, uno ya empieza también a desarrollar unos clínicos, ¿no? Que te das cuenta, golpes en determinadas zonas, actitudes del niño, ¿no? A lo mejor es muy temeroso, yo no sé si te le acercás, tiene miedo, bueno, digo, hay como varias cuestiones. Se puede plantear la alerta, ¿no es cierto? Quizás el ingreso continuo a un servicio de salud, ¿no? Que por distintas situaciones va al hospital, va al hospital, va al hospital, y a nadie le llama la atención. Entonces digo, y eso hoy hay un registro, que hoy está todo digitalizado. Si vos ves que, no sé, que entra todos los meses por caídas, es como raro, ¿no? Al menos es raro. Entonces, se prenden las alarmas, estamos un poco más alertas. Yo no hago niños, no hice nunca niños, pero me imagino que el personal está un poco, que el paciente no quiere, que si es menor, no toma decisión. Si es adulto, habría que ver ahí cómo se actúa, habría que ver, ¿sí? Habría que ver. Bueno, ¿quién más levantó la mano? Elizabeth. Profe, acá se habla mucho sobre el paciente, pero en el caso de la enfermera, por ejemplo, ¿entraría en el caso de dimensión clínica el trato de la enfermera hacia el paciente? Sí, hace todo. Habla, Es el algo trato. mutuo, porque por ejemplo acá se habla, por ejemplo, de denuncias en el caso de que la persona venga, si es un niño, denunciarlo, comentarle al médico, pero si el trato de la profesional, de la enfermera, no es el correcto hacia el paciente, ¿qué hacemos ahí, de dimensión esa? ¿Qué hacemos quién? Claro, o sea, ¿qué puede hacer el paciente para que a esa enfermera, por ejemplo, se la hable? Denunciarla Para también. que el trato, digamos, sea el correcto, porque te encontrás hoy por hoy, como hablamos al principio, digamos, en el ingreso, en la bienvenida, todos decían, muchas veces la salida laboral es rápida para estudiar enfermería, pero no todos estamos capacitados para acceder, digamos, y ser de esa forma. Solidario, para tener un buen cuidado con el paciente o con quien sea, ¿no? Sí, sí. A ver, digamos, también todas las instituciones tienen plasmadas los derechos de los pacientes, y está incluido el buen trato por parte de todo el equipo, pero si hay alguien que tiene quejas sobre un personal, o va a recursos humanos, o va a la dirección de la institución y deja plantear el caso, y seguramente se puede iniciar una investigación y demás. Bueno, estamos atravesados por algunas situaciones medianamente recientes en las que, bueno, se pone en el foco el trabajo de enfermería, el trato, las cuestiones éticas y demás, ¿sí? Iris. Sí, profe, yo quería aportar más o menos lo que decía mi compañera también. Yo estuve, bueno, muchos tratos con enfermeros, bueno, por temas de salud, qué sé yo, y bueno, cuestión que sufrí, vi mucho cómo las enfermeras, ni siquiera algunas están capacitadas, y más cuando es con niños, que me pasó, muy malos tratos de la parte de la enfermera, y más que tiene que tener paciencia, porque son criaturas, son niños, y más que están en momentos vulnerables, y bueno, ahí uno en grande se da cuenta que no están capacitadas realmente. Y lamentablemente no se hace nada porque solo vuelves a tu casa con la mala experiencia y embroncados básicamente por la atención que te dieron.
Bueno, yo creo que, a ver, en algún sentido, lamentablemente, muchos de nosotros hemos tenido alguna mala experiencia. Creo firmemente en que si yo veo que un colega tiene esos tipos de actitudes, yo creo que también no es acusar, digo, ¿no? Pero sí hay que informar porque no corresponde, ¿no? De todas maneras, quizás no en todas las instituciones, pero quizás más en las privadas se puede dar, o capaz que yo estoy prejuzgando, ¿no es cierto? De que hay una concientización por parte del usuario de sus derechos también, o sea, se dan situaciones de los dos lados, ¿no? O sea, situaciones de personal que violenta a usuarios y de usuarios que violentan al personal, ¿no? También eso sucede, lamentablemente. Que te tiran la puerta porque demoraste la atención, qué sé yo, no sé, montones de situaciones, ¿no? Montones. Y que a veces no tienen ni que ver con vos, ni siquiera tiene que ver con vos directamente, tiene que ver con una problemática social que transitan las personas. Pero bueno, sí, estamos atravesados hoy por situaciones más complejas, más difíciles. La paciencia parece que siempre está al límite de ambas partes, pero sí yo creo que uno personalmente tiene que manejarse desde lo que corresponde, desde lo correcto, desde el respeto, desde lo que te implica la cuestión ética y moral, porque además eso, hoy los usuarios están recontrainformados, hoy te meten una denuncia y perdiste la matrícula, ¿no? O sea, y pasaste un mal rato, y le pasaste mal, y qué sé yo. Ahora, si hay un colega que se maneja de esa manera, yo creo que hay que informarlo y que tiene que recibir las sanciones que correspondan, porque, bueno, o sea, cada uno eligió dónde estar, ¿sí? Yo elegí formar parte de ese equipo y este es mi trabajo y soy responsable de eso. Entonces, me parece que eso hay que empezar a modificar un poco esas cuestiones, ¿no? Pero hay que empezar por uno mismo. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, o el árbol, el bosque, no me acuerdo cómo el dicho, tengo que mirar el propio. Entonces digo, hay que empezar por uno, a comportarse, a actuar como corresponde, de la manera que espero. Pero hay cuestiones que son falta de respeto, que son básicas, son normas básicas de convivencia, y a la gente no le interesa. Y vos ves falta de respeto, falta de empatía, no sé, falta de consideración con alguien que está en peores condiciones que vos. Entonces digo, hay que empezar por casa, a mirar cómo cada uno actúa, y además ahora que inician un camino de formación profesional, digo, no están haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, ustedes en 5 años van a ser egresados de esta casa de estudio y llevan consigo un título que los habilita un montón de cosas, ¿sí? Y que los pone en un nivel, por ahí quizás distinto al de otras personas, pero bueno, eso se tiene que llevar con compromiso, ¿no? Con compromiso, con responsabilidad, con estudio, con respeto, ¿sí? Ay, no sé qué están diciendo en el chat. A ver, que ya me lo dejé de leer hace un ratito, a ver. Mi amigo es enfermero, trabaja en un barrio peligroso y lo amenazaron con un arma por no atender rápido a alguien. Sí, conozco colegas. También hay maltrato de la gente. Mi pregunta es, en la posición de la enfermera, ¿debió haberme comunicado el estado del paciente para que yo estuviera más precavida? A ver, no sé cómo venía el tema. Pero bueno, sí, se van a ir dando muchas circunstancias. Ustedes van a tener ética y deontología profesional 1 y 2. Les va a dar algunas herramientas en cuanto al comportamiento ético. Así que eso está bueno. Y bueno, hay que ver las legislaciones vigentes, ¿no? Mailén, después Iris, después Alina. Sí, profe, ahí con los compañeros que estuvieron preguntando, ahí más o menos surgió mi pregunta y más que nada pude entender un poco más, pero yo lo que consultaba al principio, digamos, que no sabía cómo comunicarlo, digamos, era hasta dónde podía llegar la intervención profesional de un enfermero en cuanto al cuidado del paciente, por ejemplo, en un caso de una violencia que el paciente no quiera decir. O sea, siempre va a intervenir el doctor.
O sea, el doctor tiene la última palabra. No sé si es que tiene la última palabra, pero por ahí es el que firma la historia clínica, ¿sí? Pero si yo, a ver, miren, digo, cualquier persona, si sospecha de una situación de violencia, está habilitada a hacer la denuncia. Nos trasladamos a una situación mucho más compleja, grave y horrible. En la institución, cuando saltó lo del neonatal, la denuncia la hace el marido de una médica, la primera denuncia. ¿Sí? O sea, digo, cualquier persona que toma conocimiento de un hecho de violencia tiene que poder denunciar. ¿Se entiende? Entonces, existen los medios, existen los espacios, existen las redes, existen los contactos. Sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? O sea, yo no puedo dejar pasar. No puedo dejar de pasar un niño que viene 2 meses golpeado. No hay excusa para eso. No hay excusa. Eso se denuncia y se denuncia. O sea, hay que también tener y ponerlos para poder terminar con algunas situaciones, ¿no? Entonces, sí, hay que intervenir. Y si no, hay que asesorarse con la parte legal de la institución. Yo tengo la duda, tengo esta situación, me asesoro, ¿qué debo hacer? ¿Qué corresponde? Y te van a asesorar, ¿sí? ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Alguna consulta en relación a este cuidado? ¿Alguna duda? ¿Nada? Yo creo que no, porque fue bastante interactivo lo que fuimos hablando. Bien. Bueno, genial. Hoy, ¿saben qué? Que tuve un problema esta mañana. Login signo. Acá. Ahí está. Acá. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Déjenme ver, porque hoy tuvimos un problemita que no sé qué te pasó, que no pudimos hacer. A ver, déjenmelo mirar un cachitingui y ya se los pongo, ¿sí? Bueno, vamos. Voy a poner compartir pantalla. Espérenme. Tiki tiki, ¿están listos? Al link que se los pase también por ahí. Bueno.